Vamos a conversar con el doctor Jaime Torres, jefe de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical, ubicado en la Universidad Central de Venezuela. Esto a propósito de la alarma que se ha generado por la presencia de chipos en Caracas, que tenemos entendido que es normal que haya chipos en Caracas. Gracias por recibirnos, doctor Torres. Bueno, buenos días. Sí, básicamente es normal que haya chipos en cualquier área, digamos, silvestre o boscosa o verde del país. Y eso no excluye a Caracas. De manera que la presencia de chipos en zonas, digamos, verdes de Caracas es común. Y ocasionalmente estos chipos son atraídos a las viviendas por circunstancias a veces de alteraciones del ambiente, porque hay quemas, hay urbanización en algunas áreas que talan vegetación. Entonces, ¿Hay una época en particular en la que el chipo ingresa a las viviendas? en general, cuando al final de la época de verano, cuando ocurren quemas de zonas verdes de Caracas, en las faldas del Ávila o en zonas, digamos, periféricas de la ciudad, es una de las épocas. Y en otras ocasiones cuando hay desarrollos urbanos que alteran completamente digamos, la vegetación en la zona, hace que se dispersen y busquen algún otro tipo de refugio, pues. Que un chipo ingrese en una vivienda quiere decir que todas las personas de esa vivienda se van a enfermar de Chagas. No, en absoluto. O sea, que el chipo ingrese en la vivienda solo implica que un insecto que normalmente no está adaptado a las viviendas fue atraído y que pudiera eventualmente, si uno entra en contacto con el contenido intestinal del insecto, exponerse a la infección. De otra manera, simplemente pudiera haber, digamos, una picadura del insecto que puede a veces causar reacciones locales, pero en general no hay un riesgo importante de transmisión de enfermedad de Chagas, a menos que uno, por la manipulación o por otras circunstancias, entre en contacto directo con el contenido intestinal del insecto. Doctor Torres, ¿qué debemos hacer con un chipo si el chipo lo vemos en nuestra vivienda? ¿Hay que traerlo al instituto? ¿Qué recomienda? No manipularlo directamente, si uno va o tratar de alejarlo de la vivienda, o si uno va a matarlo, tomar la precaución de que no sea con contacto directo, cubrirlo preferiblemente con algo que impida que al uno estripar el insecto pudiera haber, digamos, salpicar con el contenido intestinal. Aparte de eso, no es mucho más que uno debe hacer de precauciones, pues. Doctor Torres, usted nos ha comentado también que el problema con el chipo no es ni siquiera la picadura, sino que nos comamos al animal o sus excrementos. ¿Cómo es esto? Sí, en general, al contrario a lo que mucha gente piensa, la transmisión de la enfermedad no es por la picadura misma del insecto, sino por la capacidad que tiene el insecto, algunas variedades del insecto, de evacuar inmediatamente después de alimentarse. Es en el contenido intestinal de esos insectos donde está presente el parásito. Y cuando uno digamos, irrita la piel por rascado, porque a veces ese contenido puede irritar un poco la piel, o se lleva los dedos contaminados a las mucosas, como la conjuntiva o la boca, puede el parásito penetrar fácilmente. De manera que el mero hecho de haber sido picado por el insecto no necesariamente lo expone a uno a la infección. Y en las variedades que uno tiene en Caracas habitualmente, son insectos que no tienen la capacidad de evacuar inmediatamente después de comer. De manera que no hay ese contacto potencial entre la persona susceptible y el contenido intestinal, y el riesgo de infección es mínimo realmente. Doctor Torres, tenemos chipos acá, nos quisiera que los mostrara, por favor. Son chipos además capturados en viviendas en Caracas. Estos son unos ejemplares traídos hoy mismo al Instituto de Medicina Tropical para su examen. Es bueno advertir que la mayor parte de los chipos que son traídos están infectados, porque eso es la condición. O el Trypanosoma cruzi, que Cruzi en su contenido intestinal, lo que no quiere decir que esto, digamos, implique un riesgo mayor para la gente que lo trajo al capturar en la vivienda. Pero sí, son chipos fáciles de reconocer, y en el día normalmente estos insectos tienden a refugiarse en áreas oscuras o rincones o grietas en las viviendas, y en las noches es cuando se alimentan, normalmente cuando la persona está dormida, y habitualmente la persona no siente nada en el momento de la picadura, de manera que solamente después es que él puede notar alguna irritación por la saliva del insecto, que a veces produce reacciones de tipo alérgico,
Pero en general, digamos, es un insecto que uno no ve en el momento de la picadura. La enfermedad de Chagas es un problema de salud pública en Venezuela. Es un problema de salud pública en Latinoamérica, mucho menor que hace décadas cuando la enfermedad era mucho más, digamos, más extendida y más frecuente, pero hoy en día todavía se estima que en el continente hay por lo menos unos 7 o 10 millones de personas infectadas, que cada año mueren por lo menos unas 20.000 personas debido a la enfermedad de Chagas, de manera que sigue siendo un problema de salud pública en la medida en que los programas de control de los vectores a través de los insecticidas residuales que se aplican en las viviendas en forma periódica funcionan bien, el riesgo es mucho más bajo y solamente quedan las vías alternativas de transmisión como la transmisión por vía oral, por contaminación de alimentos o de bebidas, que juegan un papel importante en la ocurrencia de brotes, sobre todo. Si yo adquiero la enfermedad de Chagas por esta vía de transmisión fundamentalmente que usted señala, doctor Torres, ¿me voy a curar o es una enfermedad que voy a tener para toda la vida? Si la enfermedad es reconocida en la fase aguda, el porcentaje de curación es extremadamente alto. Por ejemplo, un recién nacido que se haya infectado durante el embarazo de la madre, porque la madre ya era una portadora de la infección, si es reconocido en los primeros meses de vida, se cura prácticamente el 100% con el tratamiento. Los casos de infección aguda responden 80-90% de las veces con curación. Y solo que en general no es fácil reconocer la fase aguda de la enfermedad. En primer lugar, porque mucha gente no tiene síntomas. Sobre todo cuando los mecanismos de transmisión son los mecanismos tradicionales de contacto con el vector que explicaba inicialmente. Entonces, la minoría de los pacientes tienen síntomas de la fase aguda y por eso uno los reconoce en la fase crónica, donde el tratamiento no es tan efectivo ya. ¿Cuáles son los problemas del Chagas? Hay un riesgo para el corazón. ¿Qué ocurre con el corazón en una persona con enfermedad de Chagas? Bueno, el parásito que produce la enfermedad se disemina por todo el organismo y se aloja en células que tienen que ver con el sistema inmunológico y los mecanismos de defensa de la persona. Algunos de los órganos involucrados es el corazón. Entonces, porque estas células están presentes en el corazón, pero además él es capaz de infectar las células musculares y entre ellos los músculos del corazón, obviamente. Entonces, la infección crónica lleva una destrucción, primero, de la capacidad de contracción del corazón. El corazón es una bomba que simplemente permite que la sangre fluya a los órganos por una... ¿Y qué pasa con el Chagas? Cuando se destruye la fibra muscular, esa capacidad de bombeo está comprometida. Entonces la persona hace lo que uno llama una insuficiencia cardíaca, no es capaz de bombear en forma efectiva la sangre suficiente para que llegue en forma adecuada a los tejidos y empieza a tener síntomas por esa vía. O se puede destruir el sistema de estimulación eléctrica que hace que esas fibras musculares se contraigan justamente. Entonces se producen las llamadas arritmias y probablemente es una causa todavía más común que hasta la misma insuficiencia cardíaca, de complicaciones y hasta de muerte en los pacientes con enfermedad de Chagas. ¿No hay vacuna contra el Chagas? Es decir, no hay forma de protegerse del Chagas. No existen vacunas, la protección es con los programas de control de los vectores y con las precauciones que uno debe tener en la manipulación de alimentos, no ingerir frutas frescas sin lavarlas previamente, evitar la posibilidad de que los alimentos que uno vaya a consumir pudieran contaminarse con uno de estos insectos y uno ingerirlo inadvertidamente o molerlo cuando prepara un jugo o algún otro tipo de alimento y evitar entonces de esa manera la contaminación. Por lo que usted plantea, doctor Torres, tenemos que convivir con el chipo, es decir, el chipo siempre va a estar y va a estar incluso en nuestro hogar. Correcto, y de hecho, en la medida en que nosotros penetremos más los ambientes naturales de ellos, vamos a estar más en contacto con ellos, de manera que sí, tenemos que convivir con ellos. Si uno tuviera unas condiciones adecuadas, uno podría, digamos que poner en la vivienda mecanismos de barrera como mosquiteros en las ventanas, en las puertas, que son muy efectivos también para evitar que ellos penetren.
Pero aparte de eso, la prevención se basa en los programas de control dirigidos por la Autoridad de Salud Pública, pues.